Yo no me voy a referir a la que considero exótica posición de la señora ministra en el sentido de criticar tantas cosas del sistema educativo. Realmente no deja de ser bien exótico esa manera de abordar las cosas. Pero sí voy a decir una cosa que es importante, es que este es un debate viejo, este es un debate de décadas. Este debate no empezó ayer y aquí hay responsabilidades políticas de todos los partidos que vienen de la tradición liberal conservadora. O sea, lo que está pasando, señora ministra, tiene que ver, bueno, obviamente que con los 4 primeros años del gobierno del presidente Santos, pero además con todos los asuntos políticos en los cuales usted ha estado inmersa como parte de esas organizaciones políticas a las que me estoy refiriendo. Y aquí repito, la izquierda democrática, con FECODE, con las organizaciones de profesores universitarios, hemos sostenido un debate de por lo menos medio siglo, debate que en la práctica estamos ganando, así eso no se quiera reconocer. Lo segundo, en relación con la intervención de la señora ministra, es que ella dice o sugiere que no, que sí, que es muy importante la educación pública y de calidad y que en eso no hay desacuerdo y que entonces sigamos. No, yo creo que ahí sí hay desacuerdos, porque el problema no es un reconocimiento retórico de las cosas, sino cuál es la práctica. Y entonces yo estoy en condiciones de demostrar, y voy a enfatizarlo, que la política del presidente Santos no es la defensa de la educación pública de calidad, sino la defensa de la educación privada, en la que se presentan, como le expliqué, profundas desigualdades que le aseguran a un montón grande de colombianos o no poder estudiar o estudiar en educación de mala calidad. Menciono algunos hechos. El porcentaje de educación superior pública y privada, pues yo no escucho que el gobierno tenga una decisión tomada para que esas cifras no se mantengan. Esas cifras no molestan al gobierno de ninguna manera. El gobierno profundiza el ICETEX, que es un instrumento de la privatización por excelencia. Por excelencia, el ICETEX es un instrumento de la privatización. Propone una cosa que nadie se había atrevido a proponer en Colombia, que son las alianzas público-privadas para construir infraestructura educativa, que es feroz privatización, porque es ya, digamos, con ganancia, con el pretexto de la construcción de la infraestructura educativa. Yo creo que eso además viola la Constitución y viola la ley. El tema de la estampilla, del que se ufanan, la estampilla le está abriendo camino a promover el endeudamiento con los banqueros de las universidades públicas. Y entonces aquí a lo que llegaríamos es a reemplazar recursos del presupuesto de cero costos por recursos de la banca a costos financieros, es decir, una reducción real de los ingresos de las universidades. El tema de la contratación docente, yo expliqué una cosa que nadie me refuta, está en camino un plan estratégico para envilecer las condiciones laborales de los educadores. Por eso ellos están planteando una cosa, estatuto único, negociado con los educadores y nada de tercerización, porque es la manera de oponerse, repito, a un plan estratégico de envilecimiento de las condiciones laborales de los educadores. El preescolar es prácticamente todo privado, o sea que allí el Estado no asume ninguna responsabilidad. Todos los posgrados de las universidades públicas tienen costos de la universidad privada. Luego eso es privatización también. 14 billones de déficit de las universidades públicas, y a eso no se refiere el gobierno. Ser pilo, además de la defecio ideológico que eso significa, es privatización monda y lironda. Recortaron en 47.000 millones de pesos el presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura, en un momento en que se supone que lo que se necesita son más recursos para poder adelantar las políticas. En este recorte que hubo ahora del presupuesto, 47.000 millones del presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura. El servicio civil, en el cual la ministra descarga unas culpas graves, pues yo no sé muy bien quién será o no sé quién será el jefe del servicio civil, pero sí estoy seguro que no es del Polo. Voy a una apuesta que es santista, o sea que ahí la responsabilidad que le cabe al gobierno es todo. Y por último, este gobierno se sometió a la OCDE y la OCDE es una institución que promueve la privatización a ultranza de todo lo que sea posible. Eso lo sabe cualquiera. Además, porque la privatización, lo dijo una exministra de Cecilia María Vélez, lo dijo.
En algún momento dijo, no, es que la política de los TLCs y de la OCDE es la política de promover las transnacionales de la educación. Esa es la política, esa es la línea. Lo que pasa es que aquí la MANE los derrotó y eso lo quieren hacer por la puerta de atrás. En relación con las dos grandes consignas del gobierno, tener la educación mejor de América Latina y los otros aspectos que voy a mencionar. Sobre lo primero yo le daría un consejo a los amigos del gobierno: no insistan en decir eso, por lo menos no en el exterior, aun cuando sea, quedan mal. O sea, venirnos a decir a gente ilustrada que van a lograr en el cortísimo plazo de 10 años hacer de la educación colombiana, que es de las peores del continente, la mejor del continente, no le resiste análisis. Yo les doy este dato para que se preocupen en esa competencia. Entre las 100 universidades mejores del mundo solo hay 2 de América Latina: la Autónoma de México y la Universidad de Sao Paulo. Entonces, repito, con toda cordialidad les digo, mejor no insistan en eso porque quedan mal. Y en relación con la jornada única y la gran preocupación por los educadores que han nacido en Colombia y por los preescolares, veo que hay como una disputa de quién es el padre de esas ideas. Bueno, me alegraría que por lo menos en teoría se estuviera de acuerdo, pero yo sí les quiero decir con toda cordialidad a los amigos del Centro Democrático y de la Unidad Nacional, esas son ideas de la izquierda democrática. Llevamos medio siglo defendiendo eso, a capa y espada. Me alegra que acaben de descubrir la importancia de los educadores y la necesidad de respetarlos y de tratarlos bien. Eso se sabe en Europa desde el medioevo, pero bueno, nunca es tarde pues para tomar nota de estas cosas. La importancia del preescolar la estamos defendiendo hace medio siglo. FECODE es la banderada de eso. Háganle un gesto amable a FECODE, reconózcanle que en estos debates de la educación ha tenido la razón siempre. ¿Y qué me dicen de la jornada única? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de eso en las universidades públicas colombianas, en todas partes? Y ahora va a resultar que les pertenece a ustedes la idea. Lamento decirles que también quedan mal si insisten en ese punto de vista. Pero el problema más grave, ministra, ¿cuál es? Es que no hay nada que a uno le permita concluir que lo de la jornada única va a salir bien. Es que esto es improvisando en lo que andan. Es que uno puede tener un gobierno que se inventa las cosas en los calores de las campañas electorales. Usted nos dijo ahora que van a hacer un COMPES para mirar lo de la jornada única. Van a hacer un COMPES, pero ahorita que el doctor Santos lleva 5 años gobernando, ha debido hacer ese COMPES el primer año y no inventarse esa cosa ahora y no tomar primero las decisiones y después hacer el COMPES. Nos dicen que nos van a traer al Congreso una ley para tramitar un fondo de infraestructura. Lo van a traer al Congreso, apenas están pensando en eso y se supone, dicen ustedes, que es un instrumento clave de este tema de la jornada única. Ya veremos, ojalá eso progrese. A mí me alegraría que en eso el gobierno terminara cumpliendo. No lo creo, no lo puedo creer porque los hechos, las cifras no me permiten y porque además a este gobierno lo he cogido en más de un cuento. Pues al presidente Santos me refiero específicamente. No se me olvida la laraca que nos hicieron aquí con la ley de restitución de tierras y basta ver lo mal que va eso para saber cómo se conversa de alto en Colombia. Y por último, señora ministra, yo creo que usted pierde el debate cuando hace una afirmación lamentable y al final, ya un poco en la desesperación, dice: el rico debe pagar. El rico debe pagar la educación de sus hijos. Y entonces aquí, ¿cuál es el problema que tenemos? Que en la universidad privada hay 761.000 estudiantes, es decir, el mismo número de familias. Y yo pregunto, ¿tenemos 761.000 Luis Carlos Sarmientos Angulo o siquiera hijos de senadores de la República? 761.000. No creo. Esos no son ricos. La mayoría, la casi totalidad de esos que están ahí no son ricos. Y en educación básica y media tenemos 1.700.000 muchachos. 1.700.000 familias. ¿Todas son ricas? ¿Todos son Luis Carlos Sarmientos Angulos? No, esos son un poco de gente de clase media que se revienta para pagar unas matrículas en instituciones educativas que al final resultan ser bien malas. Entonces alguien se preguntará, bueno, ¿y cómo es la historia? Entonces la pregunta clave es, bueno, ¿y qué es eso de los ricos? Es que ya también nos dijo el presidente Santos que los ricos iban a chillar en la reforma tributaria y lo que pasó fue que se chillaron, pero de la felicidad, porque les bajaron los impuestos y se los subieron a la clase media. Entonces este debate también hay que hacerlo. ¿Quién diablos es un rico en Colombia?
Pero además, ¿cómo hacer para financiar la educación pública y gratuita? Cobrémosle a los ricos de verdad todos los impuestos que deben pagar y les damos educación gratuita a los hijos de esos súper ricos. O sea, que don Luis Carlos Sarmiento pague todos los impuestos que debe pagar y le damos educación gratuita también al hijo de Luis Carlos Sarmiento. Pero no nos vengan con el cuento de escamotearle los derechos a los pobres y a las clases medias colombianas con el cuento de convertirlos en ricos, mientras los ricos de verdad no pagan los impuestos que deberían pagar y se clavan a la gente del común. Por último, esto: la mala educación es un crimen contra la gente y contra el país. En términos de movilidad social, en el capitalismo es el mejor mecanismo inventado, o el único de pronto, en términos generales, para impedir que los hijos de los pobres sean tan pobres como sus padres. Y eso lo están reventando con esta política de privatización, eso lo están negando. O sea, están haciendo una sociedad todavía más desigual que la que ya tenemos, que es de las más desiguales del mundo. Y en relación con la idea de llegar a algún pacto, el Polo Democrático Alternativo yo creo que está listo para ese pacto. Yo quisiera que en Colombia fuéramos capaces de construir una gran convergencia nacional para bregar a sacar este país adelante. En eso nos lo enseñó Carlos Gaviria: hay que actuar sin sectarismo, si una convergencia es una idea contraria al sectarismo. Pero Gaviria también dijo sin ambigüedades. Y entonces yo hago propuestas específicas para el pacto. Primer acuerdo por el pacto: educación universal, es decir, para todos los colombianos. Todo tipo de sistemas educativos en todos los niveles. Educación universal. Segundo, para que pueda ser universal, tiene que ser gratuita. O que alguien me explique cómo puede ser universal si no es gratuita. Si alguien me da esa explicación, yo no tengo inconveniente en renunciar a la gratuidad. Y por supuesto, de alta calidad, porque si no es de alta calidad es una estafa. Ese sería, a mi juicio, la cuota inicial de un pacto nacional, senadores. Educación universal, gratuita, de alta calidad y pública. No quiere decir que no pueda haber privadas, ya lo dije, pero que la línea sea esto que estoy pensando. Esto además no es un invento del Polo, estos son avances de la civilización global, cosas que la humanidad aclaró hace décadas, que así debe ser la educación en el mundo. Debe ser así, porque de otra manera no es posible lograr lo que se quiere. Y en relación con otros aspectos, yo les haría esta propuesta también para esa convergencia: que en términos de contratación laboral y de derechos de los educadores y de que los respeten y los traten bien, pongámonos de acuerdo con FECODE. Pero también les haría el llamado: dejen de maltratar a los educadores y dejen maltratar a FECODE y reconózcanle que ha tenido la razón en las cosas principales del tema educativo colombiano desde siempre. Desde siempre. Ahí están los documentos, son muchos. Lo que pasa es que está el macartismo contra FECODE, que ni les leen sus documentos, no les leen sus revistas de debate ideológico, de debate teórico sobre educación. Las tienen y son excelentes, pero nadie las conoce en Colombia. Y en relación con el tema de los estudiantes, el tercer aspecto de la propuesta: acojamos las ideas de la Mani. Esos muchachos saben mucho de esto, léanles los documentos, léanles el proyecto de ley que redactaron en relación con las universidades públicas y verán que aquí sí hay cómo hacer un acuerdo. Pero lo que sí no nos pueden plantear es que los gringos, los místeres, la OCDE, el Banco Mundial propone una política contraria al desarrollo nacional en términos de educación, y la convergencia consiste en unirnos a lo que sabemos que no funciona. Es un fracaso de cerca de un siglo lo que se ha venido haciendo en Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, senador Robledo. Tiene el uso de la palabra para cerrar el debate la señora ministra de Educación, doctora Gina Parodi. Pero eso sí, no estoy de acuerdo. El debate se cierra con la intervención de los senadores. El debate se cierra con la satisfacción del Pleno y, por supuesto, de los senadores solicitantes. Le damos el uso de la palabra a la senadora y usted tiene el uso de la palabra. Señora ministra, tiene el uso de la palabra. Señora ministra, el debate, señora ministra, tiene el uso de la palabra y el cierre es una proposición de satisfacción, así lo establece la ley. Si el senador citante no quiere que yo hable, yo no hablo, presidente. Eso no está en la ley quinta. El mayor gusto, senador Robledo, que hable la ministra y luego cierra usted. No hay ningún problema. Tiene el uso de la palabra la señora ministra. Atendiendo que la señora ministra,
Senador Robledo. No le des más papaya a Robledo, que está haciendo un show ahí. Marica, levanta. Vamos a levantar la sesión en vista de que se ha cerrado. Desde las 5 de la tarde están abiertos, estamos en esta sesión plenaria. Citamos para mañana a las 3 de la tarde con la satisfacción de que participaron más de 40 senadores en este debate.